Hay algo que estás haciendo ahora mismo que no sabes que estás haciendo. No es respirar. No es escuchar. Es algo más sutil que eso. Y más constante. Es observar. Hay algo en ti que en este preciso momento está recibiendo estas palabras, notando si tienen sentido, sintiendo si algo resuena o no. Algo que mira sin ser visto, que escucha sin tener voz, que está completamente quieto mientras todo lo demás se mueve. Ese algo lleva toda tu vida ahí. Y casi con total seguridad, nunca le has prestado atención directa. Lo curioso no es que exista. Lo curioso es lo que ocurre cuando finalmente lo descubres. Porque ese descubrimiento no añade nada a tu vida. Solo revela algo que ya estaba. Y sin embargo, cambia la forma en que experimentas todo lo demás. Si este tipo de exploración te interesa, si sientes que hay algo en este territorio que vale la pena recorrer, suscribirte al canal es la forma de que estas conversaciones lleguen a ti. Y si quieres dejar una marca en este momento, escribe en los comentarios: yo elijo vivir en el presente. No como gesto, como decisión. Empecemos. La mayoría de las personas que se interesan en vivir con más presencia, en habitar el momento actual con mayor profundidad, llegan a esa idea por un camino parecido. Sienten que la vida pasa demasiado rápido, que hay mucho movimiento, pero poca sustancia, que al final del día, de la semana, del año, algo no termina de estar del todo ahí. Y buscan respuestas en técnicas, en hábitos, en cambios externos. Lo que casi nadie les dice es que la respuesta no está en añadir algo. Está en descubrir algo que ya existe y que ha estado operando en silencio desde siempre. Ese algo es el observador. No es una metáfora. No es un concepto espiritual vago. Es una experiencia directa y verificable que cualquier persona puede tener en este momento si se da las condiciones para notarla. Hagamos el experimento ahora mismo. Simplemente nota lo que estás pensando. No cambies nada. No controles nada. Solo observa el pensamiento que está ocurriendo. ¿Lo notaste? En el momento en que notaste el pensamiento, había dos cosas presentes. El pensamiento, que tiene contenido, que se mueve, que aparece y desaparece. Y lo que notó el pensamiento, que no tiene contenido propio, que no se mueve, que simplemente estaba ahí, mirando. Eso segundo es el observador. Y la pregunta que ese experimento simple abre es una de las más interesantes que la mente humana puede hacerse. Si puedo observar mis pensamientos, ¿soy mis pensamientos? Si puedo observar mis emociones, ¿soy mis emociones? Si puedo observar el miedo, la duda, la historia que me cuento sobre quién soy, ¿qué soy entonces? ¿Exactamente? Esa pregunta no tiene una respuesta que se pueda dar con palabras de forma satisfactoria. Tiene una respuesta que se experimenta. Y la experiencia, cuando ocurre, no genera confusión. Genera claridad. Una claridad que es difícil de describir, pero inmediatamente reconocible como real. Para entender por qué el observador importa en relación con el presente, hay que entender primero cómo funciona la mente cuando no está siendo observada. Cuando opera en su modo automático, sin ningún tipo de conciencia sobre sí misma. El cerebro humano, cuando no está enfocado en una tarea específica, activa lo que los neurocientíficos llaman la red neuronal por defecto. Es un sistema que genera narrativa, que construye historias sobre el pasado, proyecciones sobre el futuro, evaluaciones sobre uno mismo y sobre los demás. Este sistema no descansa cuando no hay nada que hacer. Al contrario, se pone en marcha con mayor libertad. El resultado es que la mente, cuando se la deja sola, tiende de forma natural a estar en cualquier lugar
menos aquí. Está en la conversación de ayer que todavía no termina de procesar. Está en el problema de mañana que quizás nunca ocurra. Está en la evaluación constante de si lo que está haciendo es suficiente, si lo que tiene es suficiente, si lo que es suficiente. Y lo más relevante de todo esto no es que ocurra, es que ocurre sin que la persona lo note. Porque cuando no hay observador activo, cuando no hay esa capacidad de mirarla propiamente desde afuera, los pensamientos no se presentan como pensamientos. Se presentan como realidad. El pensamiento que dice que estás en peligro no se siente como un pensamiento. Se siente como peligro real. El pensamiento que dice que no eres suficiente no se percibe como una historia que la mente construyó. Se percibe como un hecho. El pensamiento que anticipa el peor resultado posible no se experimenta como una proyección imaginaria. Se experimenta como algo que está por ocurrir. Esa es la diferencia fundamental entre vivir sin observador y vivir con él. Sin observador, los pensamientos son la realidad. Con observador, los pensamientos son pensamientos. Y esa distinción, tan simple cuando se la describe, tiene consecuencias profundas en la experiencia cotidiana. Piensa en la última vez que una emoción te arrastró. No una emoción pequeña. Una de esas que llena toda la pantalla, que hace difícil pensar en otra cosa, que colorea toda la experiencia del momento. Quizás fue enojo. Quizás fue ansiedad. Quizás fue esa tristeza sin objeto preciso que aparece a veces sin avisar. En ese momento, ¿había alguna distancia entre tú y la emoción? ¿O eras completamente esa emoción, sin espacio entre lo que sentías y lo que eras? Para la mayoría de las personas, en los momentos de emoción intensa, no hay distancia. La emoción es la totalidad de la experiencia. No hay nadie mirando desde afuera. Solo hay la emoción, ocupando todo. Y ahora piensa en algún momento posterior, horas o días después, mirando hacia atrás. Ese momento en que pudiste ver con más claridad lo que ocurrió, en que quizás te preguntaste por qué reaccionaste como lo hiciste, en que la emoción ya no tenía el mismo peso. Ese momento retrospectivo tenía algo que faltó durante la emoción misma. Tenía perspectiva. Tenía distancia. Tenía, aunque no lo nombraras así, al observador. El trabajo que propone el observador silencioso no es hacer que ese momento retrospectivo ocurra más tarde. Es hacer que ocurra mientras la emoción está sucediendo. No para apagarla, para tener con ella una relación diferente. Cuando hay un observador presente, durante una emoción intensa, lo que cambia no es la emoción. Lo que cambia es la relación con ella. Hay algo que puede notar que la emoción está ocurriendo sin ser completamente idéntico a la emoción. Y en ese espacio mínimo, entre el observador y lo observado, aparece algo que en piloto automático no existe. La posibilidad de elegir cómo responder. Viktor Frankl, el psiquiatra austriaco que sobrevivió los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y que escribió uno de los libros más leídos del siglo XX sobre el sentido de la vida, describió esto con una claridad que pocas frases han igualado. Dijo que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, y que en ese espacio reside la libertad del ser humano. Ese espacio es el observador. No es un concepto abstracto. Es la experiencia de notar que algo está ocurriendo en ti antes de reaccionar a ello. Es la fracción de segundo, o a veces el minuto entero, entre sentir algo y actuar en consecuencia. Y esa fracción, pequeña como puede ser, lo cambia todo. Porque en ella, la reacción automática deja de ser la única opción disponible. Vivir en el presente
En este sentido, no es simplemente estar físicamente en el lugar donde estás. Es tener activo ese observador, que puede notar lo que está ocurriendo, interna y externamente, sin ser completamente arrastrado por ninguna de las dos corrientes. La mente que está en el pasado no está en el presente. Eso es claro. Pero tampoco está en el presente la mente que, aunque físicamente en el momento, está tan atrapada en su propio procesamiento interno que no puede recibir lo que el momento ofrece. El observador no elimina el pensamiento. No pide que la mente se vacíe. Crea la condición para que el pensamiento sea visto como lo que es. Una actividad de la mente, no la realidad en sí misma. Y desde esa perspectiva, el presente se vuelve accesible de una forma que antes no lo era. Hay una tradición contemplativa que lleva más de 2 milenios y medio explorando esto. El budismo, en todas sus formas, señala repetidamente hacia la misma experiencia. La mente que puede observarse a sí misma encuentra una quietud que no depende de las circunstancias externas. No porque las circunstancias no importen, sino porque hay algo en la experiencia humana que es más profundo que cualquier circunstancia. Y ese algo solo se descubre cuando la mente deja de estar completamente absorbida en su propio contenido. El estoicismo romano llegó a conclusiones similares desde un camino filosófico completamente diferente. Marco Aurelio, en sus meditaciones privadas, que no fueron escritas para ser publicadas, sino como conversaciones consigo mismo, volvía una y otra vez a la misma práctica. Observar el propio pensamiento, notar la diferencia entre el juicio sobre una situación y la situación misma, recuperar la capacidad de actuar desde la claridad en lugar de desde la reacción. La psicología contemporánea, específicamente la terapia de aceptación y compromiso, construyó un modelo terapéutico completo sobre este mismo principio. Lo que esa terapia llama el yo observador es exactamente lo que hemos estado explorando aquí. Y la evidencia clínica que respalda su efectividad en el manejo de la ansiedad, la depresión y el sufrimiento crónico es sólida y consistente. 3 tradiciones, 2 milenios de distancia entre las primeras y la última. El mismo descubrimiento. Eso no es coincidencia. Es que están describiendo algo real sobre la naturaleza de la mente humana que no depende de la cultura ni de la época. Estamos en el centro de esta conversación. Y hay algo que conviene nombrar porque es donde muchas personas se confunden al acercarse a estas ideas. El observador silencioso no es indiferencia, no es distancia emocional, no es la idea de que para vivir con presencia hay que volverse frío, desapegado o menos humano. Esa confusión hace que mucha gente rechace todo esto pensando que implica dejar de sentir con intensidad o dejar de importarle lo que importa. La experiencia real es exactamente la opuesta. Cuando hay un observador presente, las emociones no se reducen. Se pueden sentir con mayor plenitud, porque no hay resistencia. No hay la lucha de intentar suprimir lo que se siente, ni la amplificación que produce el pensamiento que comenta y juzga y añade capas de historia a lo que ya de por sí es intenso. La emoción observada es la emoción en su forma más pura, sin la carga adicional del juicio sobre si deberías sentirla, sin la historia sobre lo que eso significa sobre ti, sin el miedo al miedo, que muchas veces resulta más agotador que el miedo original. Una persona que puede observar su tristeza sin resistirla, sin construir un caso sobre por qué está triste,
o si tiene derecho a estarlo. Experimenta la tristeza de una forma diferente, más directa, más limpia y, paradójicamente, más breve, porque las emociones que se observan sin combatirlas tienen una duración natural mucho menor que las que se suprimen o amplifican. Esto tiene una implicación directa en la calidad de la presencia en las relaciones, que es quizás donde el observador tiene el impacto más inmediato y más visible en la vida cotidiana. ¿Cuántas conversaciones has tenido en que tu cuerpo estaba presente, pero tu mente estaba procesando otra cosa? No necesariamente algo irrelevante. A veces, algo muy relacionado con la conversación misma. Preparando la respuesta, evaluando si estás de acuerdo, conectando lo que se dice con algo propio, formulando el juicio. Todo eso ocurre a la velocidad del pensamiento y ocurre mientras la otra persona todavía está hablando. Lo que la otra persona percibe, aunque no siempre pueda nombrarlo, es que no estás completamente ahí. Hay algo que falta. Una calidad de atención que debería estar presente y no está. Cuando el observador está activo durante una conversación, lo que ocurre es diferente. El pensamiento sigue, pero ya no monopoliza. Hay una parte que simplemente recibe lo que llega, sin acelerar el procesamiento, sin preparar la respuesta antes de que la pregunta termine de formularse. Y eso crea en la conversación algo que es difícil de describir con precisión, pero fácil de reconocer cuando se experimenta. La sensación de que hay alguien realmente ahí, no administrando la interacción, estando en ella. Las personas que se sienten escuchadas de esa manera no siempre saben qué fue diferente. Saben que fue diferente. Hay algo más que conviene explorar antes de llegar al final, porque toca directamente la pregunta práctica de cómo se cultiva el observador en la vida cotidiana sin necesidad de transformaciones radicales ni contextos especiales. La respuesta más honesta es que no se cultiva exactamente. Se nota, una y otra vez. En momentos pequeños y ordinarios, el observador ya está ahí. No requiere ser construido, requiere ser reconocido. Y ese reconocimiento, repetido en distintos momentos del día, en distintas circunstancias, con distintas emociones y pensamientos como objetos de observación, produce con el tiempo una mayor familiaridad con ese estado, una mayor facilidad para acceder a él, una mayor estabilidad en él. La práctica de meditación, en su forma más básica y despojada de cualquier contexto cultural o religioso, no es más que eso. Sentarse, dirigir la atención hacia la respiración, notar cuando la mente se fue, volver. El notar es el observador. El volver es el ejercicio. No hay fracaso cuando la mente se va. La mente se irá siempre. El momento de notar que se fue es exactamente el momento de presencia que se está entrenando. Pero la meditación formal no es el único camino ni el más accesible para todos. El observador se puede notar mientras lavas los platos. Si en un momento dado te das cuenta de que llevas 5 minutos pensando en algo completamente distinto y traes la atención de vuelta al agua, al sonido, a lo que está ocurriendo. Ese momento de darte cuenta es el observador activo. Se puede notar en medio de una discusión. Si en algún punto, aunque sea brevemente, hay algo en ti que puede ver que estás enojado sin ser completamente idéntico al enojo. Ese espacio mínimo es el observador, y en ese espacio está la posibilidad de responder en lugar de simplemente reaccionar. Se puede notar en cualquier momento de cualquier día en que haya una pequeña pausa, una pregunta silenciosa. ¿Dónde está mi atención ahora mismo? ¿Estoy aquí o estoy en otro lugar? Esa pregunta ya es presencia. Ya es el observador mirándose a sí mismo.
Si escribes en los comentarios en qué momento del día te resulta más fácil o más difícil notar al observador, esa reflexión podría ser útil para otras personas que están explorando lo mismo. Esta conversación tiene más capas cuando no ocurre en una sola dirección. Hay una imagen que aparece en varias tradiciones contemplativas y que captura algo de lo que hemos estado recorriendo hoy: la imagen del cielo y las nubes. El cielo no se convierte en nube cuando pasan las nubes. Las nubes pasan, cambian, se disuelven, se multiplican, se oscurecen, se iluminan. El cielo permanece, no indiferente, no ajeno, simplemente más vasto que cualquier nube individual, capaz de contener todas las nubes sin ser ninguna de ellas. El observador es el cielo. Los pensamientos, las emociones, las percepciones, las historias son las nubes. No son el problema, son la experiencia. El problema, si se le puede llamar así, es creer que eres la nube, que cuando pasa la tormenta, tú eres la tormenta, que cuando hay oscuridad, tú eres la oscuridad. El observador recuerda que hay cielo, siempre, detrás de cualquier nube, antes de que llegue la siguiente. Vivir en el presente, en términos profundos, y no solo como técnica de atención, es habitar ese cielo con mayor frecuencia. Es recordar, en medio del movimiento de la experiencia, que hay algo en ti que no se mueve, que está aquí, ahora, quieto, recibiendo todo sin ser consumido por nada. Ese recordar no es una idea. Es una experiencia directa que está disponible en este momento, y en el siguiente, y en el que viene después. Si esta conversación abrió algo en ti, hay más en este canal esperando ser explorado. Cada video es un recorrido por algo que importa en la experiencia de estar vivo. Suscribirte es simplemente asegurarte de que esas exploraciones lleguen a ti. Y si tienes algo que decir sobre lo que escuchaste hoy, una pregunta, un reconocimiento, una experiencia propia que se conectó con algo de lo que se dijo, el espacio de los comentarios es el lugar para eso. El observador siempre ha estado ahí. Hasta el próximo video.